Es lo contrario. Y con esto empezamos a descubrir los pares biomagnéticos. El segundo par fue el que corresponde a axila-axila, que es el virus de la rabia. Y que por las vacunaciones o por contacto con animales contagiados se instala en el humano, pocas veces de humano a humano, siempre es de animal a humano, y puede perpetuarse con sintomatología difusa, confusa y profusa. Irritación de la laringe y tos crónica y a veces un poco de alteración de la conducta, pero pasa inadvertido. Y como se trata sintomáticamente, pues se le dan medicamentos para esos síntomas. Y el siguiente par biomagnético fue el de la tuberculosis. Un niño con un ganglio obsedado llega al consultorio, tenía diagnóstico de tuberculosis ganglionar, certificado por el Instituto de Enfermedades Pulmonares de Huipulco, y al revisarlo encontramos que corresponde a supraespinoso, que es esta zona donde se ponen las insignias los militares, y lo increíble es que al impactar esas dos cargas, a los 8 días el niño se presenta ya sin escurrimiento, cicatrizado el ganglio y curado clínicamente. Y ahí vienen muchos problemas para el investigador, porque esto luego piensa uno en demostrarlo por medio de estudios de laboratorio, de gabinete, en fin, y eso es lo que he peleado siempre ante las autoridades de salud, que me permitan demostrar estos fenómenos, pero en estudios que estén supervisados y protocolizados en instituciones de alto nivel, para que ellos sean los que digan que sí es cierto. Así como todo gran descubrimiento, se ha enfrentado a opiniones encontradas e intereses creados a los que no les conviene su divulgación, el descubrimiento del par biomagnético no es la excepción. Bueno, los problemas empezaron desde que yo lo comuniqué a mi esposa en forma muy confidencial, porque ella pues obviamente, viendo la magnitud del posible descubrimiento, pues me aconsejó que no lo divulgara, que no lo dijera. Pero por otro lado, como médico y por la ética que nos mueve, yo insistí en avisar a las autoridades sanitarias. Obviamente que no me aceptaron de primera instancia y me acerqué al CONASIDA, que es el Consejo Nacional para la Atención de Enfermos con SIDA, y fui recibido de muy mala gana. El vocal ejecutivo me corrió diciendo que pues era una enfermedad que no se podía curar en otros países y que como yo me atrevía a decir que se curaba. Y luego acudí con la doctora Patricia Uribe, que finalmente fue también vocal ejecutiva, y ella me dijo que mandara un documento donde explicaba mi manera de pensar, porque en aquellos días había cosas terribles como inyección de hormonas de mono, supuestamente para contrarrestar el virus, aplicación de grandes cantidades de carbonatos para contrarrestar el pH. Ellos saben que hay un pH ácido, los médicos digo, los investigadores. Pero hasta la fecha la doctora Patricia Uribe no me ha contestado. Y ya pasaron muchos años, 20 años. En fin, yo seguí insistiendo hasta que mandé una carta al señor presidente Carlos Salinas de Gortari, y él gentilmente me contestó diciendo que él me atendiera al Ministerio de Salud. Y me atendió el doctor Jesús Cumate Rodríguez, que era el secretario de Salud, y me manda un comunicado diciendo que tengo que mandar un escrito donde yo hable de todos los antecedentes, del sustento teórico, de las implicaciones que esto repercute en el organismo, en fin, son como 10 puntos que él me exige como investigador, que es él, obviamente, pero que se trataba de un descubrimiento, de una novedad, de algo insólito que yo tampoco acababa de entender. Y obvio, pues mandé escritos tratando de cubrir todas las exigencias que me hacía la Secretaría de Salud, pero definitivamente chocaba contra piedra. El doctor Cumate finalmente dijo que
4 de sus colaboradores, subdirectores o subsecretarios, me atendieran, pero los mismos 4 subsecretarios exigían documentaciones que yo no podía satisfacer por la novedad del asunto. Y finalmente, pues, desistí de seguir llamando a la Secretaría de Salud para que ellos me hicieran caso. Definitivamente no me permitieron investigar en los hospitales de gobierno. Increíblemente escribí al doctor director del ISSSTE, el doctor Martínez Corvala, ingeniero, y él ordenó que me hicieran caso y que se promoviera una investigación, pero increíblemente los médicos a donde yo finalmente fui a caer, a clínicas de segundo nivel, no permitieron que se llevara a cabo. Esto se comunicó también al doctor Genaro Borrego, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y lo mismo, no pudimos tener ninguna respuesta favorable. Sin embargo, el descubrimiento de un fenómeno de tanta relevancia para la comunidad científica como lo es el par biomagnético requiere de muchos sacrificios. Recuerdo que mi papá, como todos los investigadores, en su afán de servicio, ha invertido gran parte de su tiempo en la atención de sus pacientes, en ampliar sus investigaciones sobre el par biomagnético y, por supuesto, en la difusión tanto del biomagnetismo como la bioenergética, la cual fue descubierta en el año de 1993. Por lo tanto, el tiempo que pasaba con nosotros, con su familia, era poco. Sin embargo, este sacrificio no ha sido en vano, ya que ha traído importantes beneficios para la humanidad. Bueno, si el fenómeno que conocemos como par biomagnético es interesantísimo e importante para la salud de los pacientes, en 1993, en abril, espontáneamente descubro que los fenómenos que produce un imán ante una carga distorsionada en el cuerpo humano también se pueden conseguir por medio del esfuerzo mental. Ya es un fenómeno estrictamente entre la mente del terapeuta y la conducta biológica de los tejidos que están dañados. Y eso abre nuevas posibilidades de entender la patología, porque nos vamos a profundidades en donde antes no podíamos llegar con los imanes, obviamente. Y esto nos abre puertas hacia los problemas psicológicos, sofrológicos, emocionales, espirituales, y obviamente rompe con toda la estructura de la medicina convencional cuando nos metemos a esas profundidades del cuerpo humano. Y en eso trabajé otros 2 años, y en 1995, gracias a la curación espontánea de un señor Chiro Aiello, me pide de favor que cure a su hermano, que estaba en un lugar que se llama Piano Sorrento, Italia, porque sufre de una migraña espantosa, que está próximo a suicidarse, y bueno, haciendo un esfuerzo, logramos que se impacte el fenómeno de México a Italia y que se cure por primera vez un paciente a distancia.